¿Qué tanto avanzamos acá, chicos? No sé si estoy mal, pero creo que quedamos en el centro emético. Ah, ok. Vamos algo adelante. Mm, Bueno, ahora no quiere compartir pantalla. Mm, Parece como que no le gustó el asunto. Bueno, vamos con la tecnología. Problema. Mm, mm, Parece que voy a tener que cerrar todo y comenzar. Centro. Mm, mm, Centro. Mm. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí. Ok, bien, entonces lo último que estábamos viendo era los receptores de serotonina. La gráfica que tenemos aquí en pantalla era sobre el centro emético y decíamos en ese momento que este centro está localizado en el tallo cerebral y que recibe aferencias diversas, unas a través del cerebelo, que son alimentadas de los receptores que tenemos en oído interno, otro a través del núcleo solitario, que tiene receptores allá en la faringe, otros a nivel del tubo digestivo y otros que vienen de eméticos en sangre. O sea, alguna toxina, algún medicamento que esté en la sangre puede también activar al centro del vómito. Entonces, allí en la parte que vemos en amarillo que dice centro del vómito, tenemos a los receptores 5-HT3. Manipulando farmacológicamente ese receptor puede disminuirse el reflejo del vómito. En algunos casos resulta, en otros no resulta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ahí también tenemos receptores muscarínicos y dopaminérgicos. Entonces es un poquito complejo el asunto del reflejo porque es mediado por varios neurotransmisores. Este esquema nada más es para poner de relieve que están muy relacionadas la vía de dopamina con la serotonina. Lo que vemos en rojo es la de serotonina y lo que vemos en azul es de la dopamina. Entonces, entre las funciones hay algunas que se parecen, por ejemplo, la de placer, euforia y gratificación. Influye mucho en el temperamento, en el carácter, el estado de ánimo, cómo se siente la persona. Y en ambos casos, si está elevada tanto la dopamina como la serotonina, tenemos entonces una respuesta de placer, de satisfacción, eh, de sentirse menos deprimido, ¿sí? Pero también hay otras funciones muy particulares. Por ejemplo, la serotonina funciona en el sueño
igual que lo hace también la histamina. La dopamina también tiene una pequeña función en la parte de control motor y en algunos impulsos de la conducta. Bien, la histamina, hablando de ella, ella viene entonces de un aminoácido que se conoce como histidina, por una histidina de carboxilasa. Según la lista esa que vemos allí, vemos que se encuentra prácticamente a lo largo de todo el sistema nervioso. Pero además la tenemos en los mastocitos. Los mastocitos son células sanguíneas que también le llamamos basófilos. Entonces, los basófilos son ricos en histamina. Y cuando tenemos una reacción alérgica, estos basófilos pueden liberar mucha histamina y eso desencadena la respuesta inflamatoria, la respuesta alérgica. Ella va a trabajar a través de cuatro receptores, H1, 2, 3 y 4, siendo los más conocidos H1 y H2. No quiere decir que los otros no sean importantes. Entonces, el H1 es muy conocido porque básicamente cuando nosotros tenemos algún síndrome gripal o algunos síntomas de un resfriado, influenza, etcétera, tomamos antihistamínicos. Estos antihistamínicos son bloqueadores de los receptores H1 y eso disminuye entonces todo este cuadro que se presenta cuando nosotros tenemos un proceso alérgico o un resfriado. Por ejemplo, alivia el proceso de broncoconstricción, la vasodilatación, la rinorrea, que es la secreción a nivel de, el tracto respiratorio, particularmente en la nariz, la vasodilatación que forma parte del enrojecimiento tras una picadura y la toxina de ese insecto o de ese organismo libera entonces histamina y eso hace que aumente el flujo sanguíneo a esa parte donde ocurrió la picadura en la piel y por eso se pone roja. Los H2 son muy diferentes. Los H2 los encontramos allá en el estómago, en una célula que se llaman células parietales. Entonces, allá lo que hace es que aumenta la secreción del hidrogenión por parte de estas células parietales. El hidrogenión se une al cloro y forman entonces ácido clorhídrico. Eso ustedes lo van a tener que en algunos pacientes está exacerbado, está aumentada la cantidad de, de ácido clorhídrico o está disminuida la protección de moco que tenemos a nivel del estómago, trayendo como consecuencia entonces que haya irritación de la mucosa gástrica, lo que conocemos comúnmente como gastritis. Y la gastritis es peligrosa porque puede evolucionar y causar una erosión de la mucosa gástrica, lo que conocemos entonces como una úlcera. Entonces, la terminología es un poquito diferente, porque cuando hablamos de antihistamínicos, nos referimos casi siempre a los medicamentos que bloquean la acción H1. Mientras que cuando hablamos de bloqueadores, estamos hablando es de los bloqueadores H2, que tienen que ver con la función gástrica. Entonces, en un lado es antihistamínico y en el otro lado es bloqueadores H2. Los antihistamínicos H1 también producen sueño, mientras que los bloqueadores H2 no tienen nada que ver con el sueño. También hay una regulación presináptica de la liberación de la propia histamina y eso está mediado por receptores H3 presinápticos, lo que conocemos como autorreceptores. Mientras que los H4, ellos se encargan de reclutar más mastocitos en el sitio donde tenemos la batalla entre un agresor o una toxina o un microorganismo y la respuesta de nuestro propio cuerpo. Bien, las sustancias que vemos aquí ya no son tan simples químicamente hablando, son más complicadas. Estamos hablando ahora no de aminoácidos, sino de péptidos. Tenemos angiotensina 2, ADH, sustancia P y los péptidos opioides. La angiotensina 2 y la ADH las vamos a ver entonces como hormonas y eso les queda a ustedes en su curso de fisiología. La sustancia P forma parte también del cuadro inflamatorio o la respuesta inflamatoria y los péptidos opioides tienen un papel muy importante en lo que es anestesia y la vía del dolor.
nos vamos a ocupar en particular de ellos. Como son péptidos, recuerden que en la síntesis de proteína nosotros tenemos una forma pre, una forma pro y luego la proteína propiamente dicha. Por eso ustedes ven allí que dice proencefalina, cuando es catalizada nos va a dar encefalinas. Y la POMC, que significa propio melanocortina, nos va a dar las beta endorfinas. Y la prodinorfina nos va a dar dinorfina. Entonces, las que vemos aquí, los nombres en amarillos, ya son las formas activas. Entre ellas, las más conocidas, las beta endorfinas, porque las beta endorfinas tienen un efecto muy importante en disminuir el dolor, pero también regulan un poco el estado de ánimo y las personas se sienten un poquito más gratificadas, más relajadas, se sienten mejor. Las encefalinas también tienen ese efecto, pero de alguna manera las betaendorfinas se han hecho como más famosas. Dentro de las encefalinas tenemos la leuencefalina y tenemos la metioencefalina, de acuerdo a si tienen leucina o tienen metionina. Ellas van a trabajar sobre estos receptores. Es el mismo cuadrito que está en el libro, los mu, los kappa y los delta. ¿Sí? Fíjense que en el mecanismo, en los tres escenarios vamos a tener disminución de la excitabilidad de las células. Si yo aumento la conductancia del potasio, el potasio sale, la célula se hiperpolariza. Si yo disminuyo la entrada de calcio, la célula también se hiperpolariza. Entonces, cuando la célula está hiperpolarizada y se trata de una neurona, que es una neurona aferente que lleva información de dolor, entonces ya ella no lleva esa información. Y eso da como resultado analgesia, que es el efecto principal en los opioides, en los opioides. Por eso en las tres ustedes van a ver que la primera palabra que aparece allí es analgesia. No obstante, hay otros efectos, por ejemplo, la euforia, ¿sí? La euforia, recuerden que es ese estado de ánimo exaltado, muy feliz, y por eso también algunas personas buscan esa sustancia. Sin embargo, médicamente hablando, su principal objetivo es analgesia, sedación también, pero también pueden causar depresión respiratoria, y allí hay un peligro, porque en casos de sobredosis de opiáceos, el paciente va a fallecer por paro respiratorio, ¿sí? ¿Se puede rescatar? Sí, si se le pone a tiempo una sustancia que puede contrarrestar el efecto de estos opioides, que es del tipo de las naloxonas, pero eso tiene que ser administrado en el hospital. Ahora, hay algunos lugares donde ya existen en las calles jeringuillas que tienen naloxona. Así que cuando encuentran a un sujeto en la calle que está intoxicado con estos opioides, se puede entonces inyectar ahí mismo en la calle. Como efecto secundario también tenemos constipación. En algunos casos hay bloqueo del reflejo de micción, ¿sí? En otros pacientes ocurre lo contrario. Lo que hacen es que aumenta la diuresis, ¿sí? La mayoría de los pacientes van a tener un cuadro de constipación con disminución en el reflejo de micción. También ustedes pueden identificar que la persona está intoxicada porque ustedes exploran el reflejo pupilar y van a ver que la pupila no es reactiva. ¿A qué llamamos una pupila reactiva? Aquella que cambia su diámetro conforme se le presenta el estímulo lumínico. Si ustedes iluminan la pupila, ¿verdad? La pupila tiende a hacerse más pequeña. A eso le llamamos miosis. Si ustedes retiran la luz, la pupila se pone más grande, aumenta su diámetro. A eso le llamamos midriasis. Entonces, en estos pacientes intoxicados, la pupila queda miótica, no responde. Y eso es un signo claro de que la persona está intoxicada. ¿Preguntas? ¿Nadie? Profe, ¿bajo qué mecanismo se disminuye la actividad respiratoria? Depresión respiratoria. Sí, Eso se profe. va a dar porque estas vías de los opiáceos intervienen con la vía vagal. La vía vagal es la que está regulando la respiración.
a través también del frénico. Entonces, esas motoneuronas aparentemente se ven bloqueadas por acción de los opioides. En la vía exacta no te puedo decir dónde ocurre, pero ese es un hecho que sí se da en la mayoría de las personas y el resultado es una alta mortalidad. Pero se puede rescatar con naloxona. Otra pregunta. Ok, entonces vamos con el glutamato. El glutamato es derivado en el ciclo de Krebs del alfa-cetoglutarato. Ahí cuando ustedes ven la palabra TCA se refiere al ácido tricarboxílico, que es lo mismo que vamos a encontrar allá en el ciclo de Krebs. Esto, él lo tenemos en el sistema nervioso central, particularmente. Y de hecho, es el neurotransmisor excitador más importante del sistema nervioso central. ¿Sí? En el glutamato se ha hecho mucha investigación, especialmente con los receptores NMDA y AMPA. Entonces, fíjense que aquí tenemos parte de la cadena de biosíntesis. Acá vamos a ver que esta flecha que está aquí es doble. Tenemos una alanina aminotransferasa o ALT y aquí está el alfa-cetoglutarato que mencionábamos que es el sustrato. Junto con la alanina, entonces nos van a dar piruvato y glutamato. Probablemente la vía del piruvato ya ustedes la conocen un poquito más. Y entonces ese glutamato es liberado y las terminales que liberan ese glutamato le llamamos glutamatérgicas. ¿Sí? Aquí hay parte de la biosíntesis y probablemente ya ustedes estudiaron esto también. Lo que vemos aquí en forma de círculo es el ciclo de Krebs, ¿sí? Acá tenemos el alfa-cetoglutarato que nos va a dar un lugar al glutamato. Esta es la parte que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, si seguimos la reacción, más adelante vamos a tener de regreso aquí al piruvato. Es una cadena respiratoria, también es susceptible a las toxinas, al envenenamiento. Y de hecho, algunos insecticidas trabajan bloqueando esto, ¿sí? Si hay mucho glutamato, también es malo, ¿sí? Como todo exceso. Aquí hay un esquema que nos presenta a los receptores más estudiados. En estos, en particular, el primero ha tenido mucha importancia durante los últimos 10 años porque a través del estudio de este receptor se descifró parte del mecanismo neural que explica la memoria, ¿sí? Este es el mismo cuadro que tenemos allí en el libro, ¿sí? Vamos a ver que los agrupamos en ionotrópicos, como estos que acabamos de hablar, NMDA, AMPA y cainato. El cainato también se le llama ácido caínico. Y los metabotrópicos que los agrupamos en grupo uno, 2 y 3, ¿sí? Entonces, claro, si son ionotrópicos, no vamos a tener segundo mensajero. Son ionotrópicos. Y aquí vamos a encontrar que todos tienen en común que aumentan la conductancia al sodio. Recuerden que si aumenta la conductancia, el sodio entra y la célula se despolariza, queda excitada. Ahí dice potasio también, pero en mucho menor grado. Y en algunos casos el calcio, que es el caso del NMDA. El NMDA se puede manipular con ketamina. La ketamina es una sustancia que ustedes también van a usar en medicina y se usa mucho para inducir la anestesia, para inducir sedación y forma parte del paquete de anestesiología. En veterinaria se usa mucho la ketamina para producir la anestesia en los animales. El problema es que como tenemos como efecto secundario que puede esto causar una crisis nerviosa, causar convulsiones o incluso paro respiratorio también, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ustedes que están en el área de medicina humana y alguno que decida ser anestesiólogo, van a aprender de que hay un pequeño cóctel de diferentes sustancias que se aplican en un orden secuencial
Primero relajando al paciente, después induciendo sedación y después entonces anestesia, en ese orden. Y eso va poco a poco. Y luego hay una sesión de mantenimiento de la anestesia, donde se le puede administrar ese anestésico eh, a lo largo del proceso quirúrgico. Y luego, incluso es necesario aplicar sustancias que contrarrestan el efecto de la anestesia para que el paciente postquirúrgicamente se pueda recuperar más rápido y con menos complicaciones. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué el NMDA es más conocido? Por el fenómeno de LTP. LTP, ¿qué significa? Potenciación a largo plazo. ¿Sí? Potenciación a largo plazo se refiere a memoria y eso ocurre particularmente en un área del cerebro que la conocemos como el hipocampo. El fenómeno de plasticidad se refiere a la conexión de nuevas células, de nuevas neuronas, nuevas conexiones, nuevas sinapsis. Entonces, el mejor ejemplo así que tenemos a la mano y que nos hacemos más, que nos identificamos más, es lo que ustedes están pasando ahora mismo, que es el proceso de aprendizaje. Cuando aprendemos, se van haciendo nuevas conexiones neuronales. Cuando memorizamos, se va consolidando esa sinapsis. Pero también tenemos el problema del proceso de olvido. También tenemos el proceso de evocación. ¿Evocación a qué se refiere? A traer lo que está en la memoria y hacerlo consciente. Entonces allí tenemos un problema porque, bueno, se nos olvidan las cosas, ¿sí? Ellas están allí, pero no las podemos evocar. Entonces necesitamos reforzar esta sinapsis. Uno de los mecanismos de reforzamiento de esa sinapsis es la repetición. Usted repite varias veces una frase, una palabra, un mecanismo, y eso se le va a quedar grabado. Claro, hay diferentes tipos de memoria. Hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etcétera. Cuando es memoria a largo plazo, ya nosotros no tenemos que estar repitiendo eso todo el día porque ya se nos quedó grabado. Pero cuando es memoria a corto plazo, corremos el riesgo de que rápidamente se nos olvide. ¿Ok? El tratamiento de bloqueadores de glutamato también se utiliza para el tratamiento de neuropatías, particularmente cuando tenemos afecciones de las raíces nerviosas que salen de la médula espinal, lo que llamamos los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos llevan información de dolor y producen un dolor que le llamamos de origen neuropático. Entonces también hay mecanismos que son bloqueadores de estos receptores que ayudan en el tratamiento. Hay otros que se hacen a través de GABA, que es el que vamos a ver ahora, algunos reforzando la acción de GABA como inhibidor. Eso es lo que podemos más o menos esbozar en este cuadro. Hay otra cosa también interesante del glutamato. ¿Qué ocurre cuando tenemos un evento cerebrovascular? Lo que ustedes quizás hayan oído normalmente o frecuentemente por allí, lo que le da a las personas que conocemos como derrame. ¿Han oído eso de que a la persona le dio un derrame? Sí, profe. Ok. Entonces, eh, Nathaniel Vargas, ¿qué piensas tú que ocurre en la persona que le da un derrame? ¿Qué es lo que sucede allá en el cerebro? Bueno, nunca lo he investigado, pero yo lo que pienso es como que la sangre o sea, fluye por alguna parte que no tenía que pasar. Ok. En algunos pacientes pasa eso. Ese sería un evento hemorrágico, ¿sí? Ahora, no todo el tiempo sucede así. Tenemos también enfermedades cerebrovasculares, pero no tenemos la salida de la sangre. Lo que tenemos es una isquemia cerebral, ¿sí? Y eso a veces es causado porque hay un bloqueo debido a que se formaron trombos. Los trombos son coágulos que van viajando por los vasos sanguíneos y eventualmente obstruyen el paso de la sangre. Entonces, cuando tenemos ese evento, vamos a tomar el ejemplo que dice Vargas, que hay ruptura en la pared del vaso, por ejemplo, un aneurisma. En un aneurisma tenemos que hay dilatación de la pared del vaso
y el aumento de la tensión en la pared del vaso puede causar la ruptura y efectivamente la sangre sale. Entonces, en ese lugar que debiera llegar más sangre, ahora no está llegando la cantidad de sangre adecuada. Y eso genera que se liberen sustancias como los radicales libres y también que se genere glutamato. Entonces se crea un proceso inflamatorio que puede hacer que las neuronas entonces estén deprivadas de oxígeno. Entonces cuando la neurona está deprivada de oxígeno y nutrientes, la neurona muere. Eso le llamamos el infarto cerebral. Y como ellas se mueren, pasan también por un proceso de necrosis. Entonces en estos casos vamos a tener en exceso el glutamato. Y el glutamato sencillamente se une a su receptor y ocasiona los cambios en la conductancia de los iones. ¿Cuáles? Sodio y calcio. Entonces ahora lo que vamos a tener es un exceso de calcio en el citosol, que es lo que nos presenta aquí la lámina esta. Arriba está la neurona y acá abajo tenemos una amplificación de esa sinapsis y vemos aquí que en esta célula o en esta neurona vamos a tener un exceso de calcio. Y recuerden que la concentración del calcio citosólico es sumamente baja, así que una elevación es significativa, porque su concentración está en el orden de centésimas por allá. Entonces, cualquier eventualidad del calcio es peligrosa, y es tan peligrosa que tiene un efecto tóxico, y eso origina entonces un cuadro que llamamos a sí mismo éxito, toxicidad causada por glutamato. Y va a generar una serie de eventos que ponemos aquí. Primero, la lesión cerebral. Algunos pacientes van a tener convulsiones debido a la enfermedad cerebrovascular con daño celular, muerte de las células que estamos hablando. Ahora tenemos exceso de glutamato, mucho calcio adentro, se activan algunas enzimas que no debieran estar tan activadas, se producen radicales libres y la célula eh, queda entonces que no está funcionando adecuadamente, incluso puede morirse. Y eso provoca entonces lo que vemos aquí en esta lámina. En esta lámina ustedes ven aquí un centro que está más oscuro. Esta es una figurita del cerebro y otra área alrededor más clara que le llaman aquí el área de penumbra. Entonces el evento ocurrió aquí en la parte más oscura, pero todas las otras neuronas que están alrededor también sufren. Entonces, a veces es una lesión visible, por ejemplo, producto de un trauma o producto de un aneurisma que se rompe y nadie es adivino. Entonces, ustedes qué tienen que hacer es ordenar un CAT de urgencias para ver la magnitud del daño y qué tipo de daño es. Luego que conocen eso y el paciente todavía está vivo, etcétera, pueden ordenar también una resonancia magnética que les va a dar una mejor definición de las imágenes para poder saber esa área de penumbra qué tan extensa es y así entonces saber el cuadro clínico de lo que ustedes pueden esperar o si hay que someter al paciente a cirugía o no. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Bien, el GABA decíamos ya que es inhibidor. GABA, ¿qué significa? Ácido gamma-amino butírico. Eh, como dato curioso, de la decarboxilación del glutamato resulta entonces el GABA. Entonces, este GABA también funciona como un cofactor de algunas enzimas y lo tenemos en todo el sistema nervioso. Su papel principalmente es inhibidor y el rol inhibidor se va a lograr a través de el aumento de conductancia a los aniones, en particular, ¿quién? El cloro. ¿Ok? Aquí tenemos el receptor, creo que este es el GABA A, ¿sí? Que es uno de los más estudiados. Ya esta lámina la habíamos visto anteriormente, pero no con tanto detalle. Fíjense que aquí tenemos un sitio de unión de los barbitúricos, que es un grupo de fármacos. Tenemos otro grupo, otro sitio de unión del propio GABA, otro sitio de unión de las benzodiazepinas, que son los
tranquilizantes, etcétera. Entonces, aquí lo curioso es que la misma proteína donde se une el GABA, que es nuestro transmisor endógeno, también esa misma proteína tiene sitios específicos donde otras sustancias exógenas se pueden unir y de hecho sí se unen. Allí los efectos que vamos a ver pueden ser en dos escenarios, es decir, puede ser que la sustancia se una y mantenga a el receptor más activo, o puede ser que se una y entonces bloquee la acción del neurotransmisor. Si yo bloqueo la acción del neurotransmisor, entonces el efecto va a ser excitador, porque yo estoy inhibiendo una inhibición, ¿sí? Entonces eso es como si fuera álgebra, menos por menos me da más, dependiendo del tipo de droga que ustedes estén usando con el paciente. Esas drogas van a trabajar con estos receptores que vemos aquí, GABA A, GABA B y GABA C. Uno de los más utilizados diariamente es el receptor GABA A. Ese receptor es ionotrópico y aumenta las corrientes de cloro, ¿sí? Mientras que el GABA B también tiene efecto inhibidor, pero por otro mecanismo. Este es metabotrópico y aumenta la conductancia al potasio. Potasio sale y la célula se hiperpolariza. Entonces, por ejemplo, ya vimos en una de las diapositivas anteriormente que tenemos la unión de las benzodiazepinas. La benzodiazepina, cuando se une al receptor GABA A, lo que hace es que lo mantiene más tiempo activo. Al mantener más corrientes de cloro, la célula se mantiene hiperpolarizada por más tiempo. Y eso hace que el sujeto, ¿verdad?, disminuya su actividad. Pero también tiene otros efectos, por ejemplo, que al sujeto le dé sueño, ¿sí? Entonces eso se usa más que todo como una herramienta para ustedes médicos, que va a ser un tranquilizante que llamamos el grupo de los tranquilizantes menores, ¿sí? Son unas pequeñitas tabletitas que vienen como 2 miligramos, ¿sí? Y a veces usted le dice a la persona, mire, esta pastillita pequeñita, chiquitita, usted la parte en dos y se toma la mitad, porque también hay gente que es muy sensible o ustedes no quieren que el paciente quede dopado. También lo pueden dar en situaciones que el paciente no necesariamente padece de ansiedad, sino, por ejemplo, que el paciente está pasando por un evento de pérdida objetal. ¿Qué es lo que en psicología conocemos como pérdida objetal? Por ejemplo, que hay un fallecimiento de un familiar. Entonces, en ese momento la persona está demasiado estresada, está muy nerviosa y se le puede dar un calmante. Ese calmante va a ser un agonista de GABA A. Y se toma la tabletita de 2 miligramos, puede que le dé sueño y se queda bien tranquilito. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Gabriela, Jeris, Giselle, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta que, o Dale. sea, tal vez no sea muy técnica, puede que sea un poco más como general, pero no sé si usted sepa como una idea. Y solamente es porque me dio curiosidad. O sea, ¿cómo un estímulo como, o sea, un estímulo como, por ejemplo, lo que usted dice, perder un familiar o algo así, o sea, puede causar como, por ejemplo, que eh, yo tenga menos GABA en el cuerpo, sería algo así? Ok, no necesariamente. Cuando tú tienes una situación de estrés, hay varios ejes que se van a activar. Hay un eje que es hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, ¿sí? Ese es parte del sistema neuroendocrino. Hay otro eje que es a través del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, ¿sí? Y hay otras sustancias que no son ni adrenalina ni acetilcolina. Es un grupo grande de sustancias que está en nuestro cuerpo y le llamamos a ese grupo no adrenérgicas, no colinérgicas, porque no está dentro de esas dos categorías, ¿sí? Ahí entra un montón de cosas. Y ellas van a tener efectos diversos. Entonces, ¿qué va a predominar?
Va a predominar lo que tú ves clínicamente en el paciente, ¿sí? Entonces, clínicamente en el paciente, si tú ves al paciente deprimido, está predominando el efecto inhibidor, ¿sí? Ese efecto inhibidor no significa necesariamente que sea el GABA. Puede ser a través de dopamina con sus receptores D2 o puede ser menos serotonina. Aquí lo interesante es lo siguiente, Diego, que si tú inhibes la recaptura de serotonina, tú le ayudas a tu paciente. Si tú inhibes la recaptura de dopamina, también le ayudas al paciente. Si tú inhibes a la monoamino oxidasa, también le ayudas al paciente. Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Que tú tienes varias alternativas terapéuticas. ¿Ves? Y entonces, generalmente, ¿verdad? Tú vas a aprender de que te vas por lo más frecuente que pasa en la gente. Entonces, ya está establecido que un paciente que está con este cuadro necesita disminuir la actividad, por ejemplo, del simpático, ¿sí? Entonces, hay varias formas de hacerlo. No le vas a dar necesariamente un bloqueador beta, porque eso va más hacia el corazón o al sistema respiratorio. Entonces, tú lo trabajas con estos neurotransmisores. Tú puedes reforzar el efecto GABA, o puedes aumentar el efecto colinérgico, o puedes aumentar el efecto de serotonina, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, en medicina, tú no la puedes poner a la medicina como una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque la medicina es más que todo arte y ciencia. Dependiendo del tipo de paciente, cómo es tu paciente, qué patología tiene y cuál es el mejor escenario terapéutico para ello. No sé si te contesto. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más, además de Diego? Profe, una Dale. pregunta. Si se refuerza la actividad de GABA, Ujú. ¿eso puede ayudar a tratar la excitotoxicidad por exceso de glutamato? Buena pregunta esa. ¿Sí? Acá sería más apropiado incluso bloquear la actividad del propio glutamato. ¿Sí? ¿Qué problema te encuentras con el GABA? ¿Sí? Por ejemplo, si es una persona que trabaja y tú le das ese agonista GABA, se corre un riesgo de accidente laboral, ¿sí? Pero si tú le das un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, el paciente es funcional, ¿ves? Entonces tiene que considerar también el contexto laboral, el contexto familiar de esa persona para decidir eso que me preguntas. No sé, David. Gracias. Creo que sí Ok. entendí. ¿Quién más? ¿Más nadie? Bueno, seguimos. Bien. La glicina se parece mucho al GABA, nada más que es a partir de la serina. También es inhibidor, también aumenta la conductancia al cloro. A diferencia del GABA, el armamento terapéutico a disposición de ustedes como médicos es muy limitado. Casi todo el mundo se va es por trabajar al GABA. Y como se parecen mucho, ahora mismo la respuesta más frecuente en tratamiento se da a través de receptores de GABA, particularmente los GABA-A. Entonces, él también tiene sus medicamentos, pero es, como les diría, como un efecto de más corta duración que el que ustedes pueden tener con GABA. Y quizás eso es parte de la explicación de por qué se usa farmacológicamente más el eje de GABA que el eje de la glicina. ¿Sí? Por eso no voy a hablar mucho de ello. Bien, entonces acá tenemos, ¿verdad? Los nucleótidos TP-ADP, que probablemente ustedes lo aprendieron allá en la escuela, en biología, de que el ATP tenía algunas funciones. ¿Cuál es la principal función del ATP?
Proporcionar energía. Proporcionar energía, muy bien. ¿Y dónde la célula genera ATP? En el mitocondrias. En la mitocondria a través de la cadena respiratoria, ¿cierto? Y tenemos también la glucólisis, etcétera. También se genera ADP, ¿sí? Nosotros eso generalmente es lo que aprendemos en biología. Bien, ahora se conoce que además estas sustancias pueden trabajar como neurotransmisores, ¿sí? Entonces, incluso hay células que también liberan estas sustancias sin ser necesariamente neuronas. Entonces, tenemos aquí básicamente dos grandes grupos de receptores. Tenemos unos con mecanismo metabotrópico, que son los receptores y otros con mecanismo ionotrópico, que son los receptores X. Entonces los abreviamos P2X y P2Y. La P viene de purinérgicos porque estas son unas purinas, ¿sí? Y lo interesante es que tanto el ADP como el ATP se pueden unir a cualquiera de los dos receptores. La diferencia está en el grado de afinidad. Por ejemplo, el ADP se une más a los receptores Y, mientras que el ATP se une más a los receptores X, ¿sí? Entonces, estos receptores en realidad es un grupo grande, son alrededor como de 15 a 20 receptores, ¿sí? Nosotros con ustedes no vamos a entrar en muchos detalles y lo que hacemos es que le hemos puesto allí eh, algunos ejemplos, que como los más fáciles de acordarse para efectos de la prueba que ustedes tienen que hacer, y lo hemos hecho con base a una función eh, práctica. Por ejemplo, tenemos allí en el cuadro en amarillo la función de agregación plaquetaria. Fíjense que hay tres receptores que se están implicados en esa función, el X1, el Y1 y el Y12, ¿sí? Ahora bien, en la terapéutica, realmente ustedes solamente tienen un medicamento aprobado por la FDA que va a trabajar con estos receptores, y es en el caso del receptor Y12. Eh, la agregación plaquetaria es sencillamente una activación de las plaquetas que hace que poco a poco se vaya formando un coágulo, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero yo ¿por qué tengo que ahora disminuir un coágulo si los coágulos son necesarios es necesario que la sangre se coagule? Bien, realmente los dos extremos son malos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mucha coagulación es malo. Si tengo poca coagulación también es malo. Entonces yo debo tener un balance. Y el balance está así: agentes procoagulantes y agentes anticoagulantes. Y eso está en nuestro cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos una serie de sustancias que estimulan la coagulación y otra serie de sustancias que bloquean la coagulación, o sea, como anticoagulantes. Entonces, de eso nos va a resultar un balance, ¿sí? Y andamos por allí casi que normales. Pero ¿qué sucede? Esa activación puede darse por dos mecanismos: un mecanismo que llamamos intrínseco y otro mecanismo que llamamos extrínseco. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si usted se corta, usted está trabajando en la cocina con un cuchillo y pácata se corta, ¿sí? Va a haber sangrado, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ese estímulo fue externo. Entonces, ese estímulo externo causó entonces que se activara esa cascada de coagulación, ¿sí? Y a eso le llamamos la vía extrínseca. Y a los pocos minutos ya usted deja de sangrar. Las plaquetas se agregaron, se liberaron otras sustancias y formaron un tapón plaquetario, y eso bloqueó entonces la salida de la sangre, ¿sí? Pero también tenemos la vía intrínseca, que significa que la coagulación se activa sin que haya una injuria en la pared del vaso sanguíneo. Por ejemplo, puede ser un aumento en la velocidad de la sangre, ¿sí? O un flujo turbulento,
de sangre. Eso activa entonces la vía que llamamos intrínseca. Se agregan las plaquetas, se forma el coágulo, ¿sí? Y no habría ningún problema si no se modifica el flujo sanguíneo. Pero el problema es que si ese coágulo comienza a viajar por los vasos sanguíneos, entonces le llamamos trombo. Y ese trombo incluso puede crecer. Cuando llega a sitios como el corazón, el pulmón y el cerebro, puede bloquear la circulación en uno de estos tres órganos vitales. Si llega al corazón, puede llegar hasta las coronarias, que son las pequeñas arterias que tiene el propio corazón, y bloquea a las coronarias. Si bloqueo a las coronarias, me provoca una isquemia cardíaca. Y la isquemia me puede llevar a un infarto y tengo un problema cardíaco. O puede ser en el cerebro, que también voy a tener entonces una isquemia cerebral y voy a tener un infarto cerebral. O puede ser en el sistema respiratorio, que ahora recibo menos perfusión en el pulmón y tengo entonces poco oxígeno y más CO2, que también es malo. Entonces, fíjense que son órganos vitales. Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? Bueno, en la práctica, si alguno de ustedes es cirujano, usted tiene que hacer una incisión en el cuerpo del paciente, que es lo que comúnmente conocemos como cirugía, y ya eso es activación de la vía extrínseca. O sea que el paciente va a tener entonces tendencia a formar coágulos. Y esos coágulos pueden ir a estos tres órganos vitales que mencionamos y causar entonces otros problemas. Usted hizo bien la cirugía, pero después el paciente fallece de un problema de isquemia cardíaca o un problema de infarto cardíaco. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que usted hace como cirujano? Bueno, usted pone al paciente con medicamentos postquirúrgicamente, unos medicamentos que van a disminuir la agregación de las plaquetas. Clásicamente siempre se había usado la aspirina, que inhibiendo una enzima que se conoce como ciclooxigenasa, disminuye la coagulación. Pero ahora se ha visto de que hay pacientes que tienen resistencia a la aspirina, es decir, a pesar de la aspirina desarrollan los coágulos. Entonces se han buscado otras dianas terapéuticas y entre esas se encontró al receptor Y12. Bloqueando al receptor Y12 se inhibe la agregación plaquetaria y hay un medicamento para eso que se llama clopidogrel. Entonces usted pone al paciente en una mezcla de aspirina con un bloqueador Y12 para prevenir la formación de coágulos y así el paciente no se le complica después de la cirugía, ¿sí? Por eso es muy importante ese receptor Y12. También tenemos al X3 y al Y2. Esos tienen funciones totalmente diferentes. Acá el X3 lo tenemos allá en la modulación del olfato y al Y2 lo tenemos acá en la regulación del ciclo celular, ¿sí? Así que para efectos prácticos, ¿verdad? Uno de los más importantes es el bloqueo de los receptores Y12 por medio de un medicamento que se conoce como clopidogrel, que va a inhibir la agregación plaquetaria y previene la formación de trombos postquirúrgicamente. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Aquí mismo en el Seguro Social se hace. ¿Preguntas? Profe, el receptor Dale. Y12 está relacionado con las personas hemofílicas. Ok, no está relacionado. ¿Otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Una ¿Ok? pregunta, profe. Sí, tengo una Dale. pregunta. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? ¿Cómo no? Aquí estamos. O sea, entonces, o sea, tanto los receptores Y12 como Y1 y X1, o sea, los tres se usan para inhibir agregación plaquetaria. Ok. Los tres tienen función de estimular la agregación, pero terapéuticamente solamente se ha encontrado esta sustancia que bloquea a los Y12. Esa sustancia no tiene efecto sobre los X1 ni los Y1.
Ok, ok. Ok, Ok, gracias. bien. Entonces, por último, vamos a hablar del sistema endocannabinoide, que casi siempre ha estado de moda, pero creo que ahora todavía como que está más de moda el asunto, ¿sí? Bien, los cannabinoides, eh, popularmente, vamos a decir así, popularmente, han sido reconocidos como producto de las plantas que tienen efectos en el comportamiento de las personas. Vamos a ponerlo así en un sentido bien general, ¿sí? De estas plantas, la más conocida es Cannabis sativa. Cannabis sativa, que es lo que conocemos comúnmente como marihuana, tiene sustancias que tienen efectos en nosotros. Esas sustancias le llamamos cannabinoides exógenos, ¿sí? Pero nuestro cuerpo también tiene sustancias de tipo cannabinoide, pero es de nuestro propio cuerpo. A eso le llamamos los endógenos. Hay otros exógenos que no son derivados de plantas, sino que son sintetizados artificialmente. ¿Ok? Vamos a hablar de los dos primeros que son los más conocidos. Dentro de los derivados de la planta que es cannabis sativa, el que tiene efecto psicoactivo es el THC. El THC, ¿alguien sabe qué significa THC? ¿Han oído hablar del THC? El tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol, muy bien, ¿sí? Entonces, el tetrahidrocannabinol es el que es el componente activo, vamos a decir, que se extrae de la planta esta de cannabis sativa. En nuestro cuerpo, el más conocido endógeno es la anandamida. Y ellos se van a unir a su receptor y van a tener su efecto biológico. Aquí los receptores son realmente fáciles porque nada más son dos, el CB1 y el CB2. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito de la síntesis de los endógenos. Aquí lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Es la vía de biosíntesis de la anandamida, que es el que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Ella de dónde viene? Ella viene del ácido araquidónico, que lo vemos aquí. El ácido araquidónico es un ácido graso que se encuentra en la membrana celular, ¿sí? Entonces, por medio de una hidrolasa, ese ácido graso y la reacción con la etanolamina, se va a producir entonces la anandamida. Fíjense que aquí tenemos flecha doble. Si la reacción se desplaza hacia la izquierda, entonces tenemos este producto que es la anandamida. Y ese producto es un cannabinoide, pero es de nuestro propio cuerpo. También tenemos otra sustancia que se conoce como NAPE. NAPE, ¿qué significa? N-acetilfosfatidil-etanolamina. Y ella, por medio de la fosfolipasa D, nos genera entonces la anandamida. ¿Sí? Entonces, como ven, es una reacción relativamente simple. Quizás ustedes en su biología celular no estudiaron mucho el ácido araquidónico, no sé. ¿Lo estudiaron, sí o no? Mm. ¿Sí? ¿Se lo saben, sí o no? No. No, ok. Entonces, el ácido araquidónico es bien interesante. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico es el precursor de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son un grupo grande de sustancias que tienen efectos antiinflamatorios y proinflamatorios. También hay algunas sustancias que se derivan del ácido araquidónico que tienen poder de estimular la coagulación, como el tromboxano. Entonces, es una cascada de reacciones de química orgánica muy importante en medicina, pero por alguna razón parece como que no se lo han explicado todavía. Ok, por ahí vendrá. Entonces, hay una serie de productos farmacológicos que se han investigado para modificar la reacción de este ácido araquidónico y la producción de las prostaglandinas, particularmente estas prostaglandinas que participan en el proceso inflamatorio y en la coagulación sanguínea. Entonces, como les adelanté, tenemos CB1 y CB2, que son los receptores.
El CB1 es muy, muy, muy importante. Ese es el que tiene el efecto psicoactivo, ¿sí? Lo encontramos en las neuronas. Allí se va a unir la anandamida, ¿sí? Claro que el THC también lo hace, y ese es el que nosotros vemos en las personas que consumen la marihuana, ¿sí? El CB2 lo encontramos en el sistema hematopoyético, el sistema inmune, y tiene una función moduladora de este sistema inmune, es decir, ese sistema que nos defiende a nosotros de virus, bacterias y otras cosas que nos van a causar alguna enfermedad. Los dos son metabotrópicos. Ahora bien, el asunto de ser excitador, de ser inhibidor, es un poquito complicado. ¿Por qué? Yo no me puedo guiar exactamente por la proteína G inhibidora que yo veo allí, sino por la cascada de eventos. Si ustedes ven las figuras de abajo, el cannabinoide se une al CB1, aquí está la proteína G inhibidora, que está trabajando a través, ¿verdad?, de intermediarios y controla la función de la célula. Pero a su vez, ella puede inhibir a la adenilciclasa, tengo menos AMP cíclico y tengo menos proteína quinasa A activa. Aquí la disminución también es una señal, por un lado. Por otro lado, fíjense que actúa sobre el potasio, ¿sí? Y al aumentar la salida de potasio, la célula también queda inhibida. Y por otro lado, disminuye la entrada de calcio. Si entra menos calcio, también la célula se hiperpolariza. Eso nos explicaría parte de los efectos inhibidores. Ahora, en el contexto del sujeto como tal que está tomando esto, hay una parte depresiva también con el uso de la marihuana. Hay una fase también de relajación. La persona le refiere a ustedes: yo lo uso porque yo con esa cosa yo me siento relajado, me siento tranquilo, ¿sí? Y es parte de esta inhibición que estamos hablando. Si ustedes ven en la figura de la derecha, ¿verdad? Aquí tenemos al CB2. El CB2, fíjense que también va a disminuir la entrada de calcio y aumenta la salida de potasio. Los dos efectos son hiperpolarizantes, ¿cierto? Pero lo cierto es que en la vida real también hay un efecto excitador fuerte, ¿sí? Y ese efecto excitador o esa respuesta excitadora tiene mucho que ver con la dosis, tiene mucho que ver con la predisposición genética, ¿sí? Si la persona consume eso y ella no tiene ningún historial de enfermedad mental, las probabilidades de desarrollar un brote psicótico son menos. Pero si esa persona tiene algún familiar o ha tenido antecesores, su abuelito, su tía, su primo, no sé quién, alguien que haya tenido enfermedad mental, es muy probable que tenga una fuerte reacción al consumo de la marihuana, ¿sí? Entonces, nadie anda por ahí con un letrero que diga: mi abuelito tenía enfermedad mental. Nadie sabe eso. A veces a ustedes se le murieron los parientes y usted ni siquiera se informó de qué enfermedad tenían, hasta que usa la droga. Entonces, claro, vamos a tener los dos tipos de respuesta. Vamos a tener una respuesta que le llamamos y moduladora, que la explicamos de esta manera. Si ustedes se fijan, aquí está la sinapsis, y entonces aquí tenemos, es un feedback negativo. ¿Qué significa esto? Que la neurona postsináptica es la que está liberando el endocannabinoide, por ejemplo, la anandamida. Ella se une a su receptor CB1, que es neuronal, y esta acción disminuye la entrada de calcio. Si yo tengo menos entrada de calcio, tengo menos liberación de estos neurotransmisores. Y ya sabemos que el glutamato es excitador, así que voy a tener menos excitación, ¿sí? Pero el GABA es inhibidor, así que tengo menos inhibición. Entonces, como ven, es una mezcla de cosas, ¿sí? Entonces, ustedes dirán: bueno, ¿y yo con qué me quedo? ¿Sí? Bien, usted se va a quedar con el efecto que predomina, ¿sí?
Si usted, el sujeto o las personas que usted conoce o la literatura le dice que la persona se siente relajada, se siente calmada, ¿qué significa? Que tiene menos ansiedad. Entonces a eso le llamamos efecto ansiolítico, ¿sí? Si la persona refiere que se siente con más ganas de vivir, se siente que flota, se siente optimista, se siente con mucha energía, eso es un efecto antidepresor. Eso es un efecto antidepresor. ¿Ven? Pero por otro lado, si la persona lo que siente es mucha ansiedad, mucha taquicardia, se le seca la boca, siente que lo están persiguiendo, se siente amenazado, escucha voces que no existen, entonces tenemos un cuadro totalmente de lo contrario, ¿sí? Y casi siempre este cuadro va acompañado de una historia de enfermedad mental, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces es bueno o es malo? ¿Sí? Bien. Ustedes dirán, bueno, no, pero si allá en Estados Unidos hay una ley que legalizó la marihuana, ¿qué quiere decir? Que eso es bueno. Hay otra ley que dice que aquí en Panamá en el futuro se va a utilizar la marihuana para los pacientes que tienen epilepsia. Entonces es bueno, ¿cierto? Bien, las leyes se hacen muchas veces por presión política, pero no por conocimiento científico, ¿sí? ¿Qué va a pasar o qué está pasando ya? En Estados Unidos ya hay hospitales que están full llenos en las salas de psiquiatría, con muchachos jóvenes que están consumiendo marihuana. No estamos hablando de cocaína, estamos hablando de marihuana, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cosa no es tan buena, ¿no? Entonces, en lo normal, en la vida de todos los días de nosotros, una persona que ha consumido eso y le ha ido muy bien y se siente muy bien y te invita a consumirla porque a él le ha ido bien, ¿sí? Tú no vas a encontrar ningún problema. Tú vas a decir, esta cosa está buena, ¿sí? Y si tú le sigues la corriente y tú no sabes que tú anteriormente tenías antecedentes familiares de enfermedad mental, cuando tú la consumes, te da un brote psicótico y te tienen que internar en el psiquiátrico. ¿Eh? Entonces, eso también depende de la susceptibilidad. ¿Eh? Hay una gente que tiene los hijos que tienen epilepsia, le dan muchas convulsiones en el día y han visto que con la marihuana disminuye la frecuencia de las epilepsias. ¿Ok? Pónganse que hay 1 millón de epilépticos y en ese millón hay uno que le resulta el tratamiento con marihuana. Eso no es una regla general, eso es la excepción. ¿Ven? Entonces el tema se hace complicado, ¿sí? Eh, Tiene también un poder muy fuerte en cuanto a desarrollar adicción. Si usted a alguien le dice, no, la marihuana no hace daño y no produce adicción, eso es mentira. Sí produce adicción. El cigarrillo es adictivo también. El alcohol es adictivo también. ¿Sí? El problema con el cigarrillo y el alcohol es que son drogas legalizadas. ¿Sí? La marihuana en algunos países está legalizada, pero aquí en Panamá no. Entonces es muy difícil eh, decir que esto sea un medicamento, ¿sí? Ahora mismo se está trabajando en el cultivo de algunas plantas que van a tener más de esos componentes que son no psicoactivos que están en la planta de marihuana. Es decir, que tienen otros efectos, pero que no van a causar daño como el brote psicótico, ¿sí? Eso es lo que está ahora mismo. En algunos sujetos también se ha visto que tiene cierto poder como antiinflamatorio, pero vuelvo y lo repito, es la excepción, no es la regla, ¿sí? Así que esto, si ustedes ven a una persona que cuando consume esta droga se pone agresivo o llora
o quiere pelear, o comienza a correr muy rápido, a andar muy rápido, se quita la ropa, etcétera, ¿verdad? Esos son efectos de la droga. Puede ser reversible dentro de cierto límite. Si la persona continúa con el consumo, lo perdemos. ¿Qué significa eso de que lo perdemos? Que ya el estado psicótico se hace permanente, o sea que queda desconectado de la realidad, vive en su propio mundo. Y no queda otro remedio que internarlo de por vida en un psiquiátrico. ¿Ven? Preguntas las que quieran. Pero una pregunta. Ahí, en ese ejemplo, en la célula postsináptica, el receptor de dopamina D2 actúa como heterorreceptor. Ok, muy buena pregunta. ¿Sí? Este sería un receptor que probablemente va a ser excitado por otra neurona dopaminérgica que no es necesariamente de esto y sí caería como un heterorreceptor. Otra pregunta. Profe, ok, relacionado con lo que explicó de los receptores GABA, o sea, si digamos que hay un paciente que tiene una baja expresión de este receptor y en ciertas zonas del cerebro, eso puede Ajá, generar algún tipo de alucinación. Y si ocurre eso, si esta persona consume marihuana, eso podría como agravar o interferir con la señalización de la ok, parte GABA. bien, ni siquiera tienes que meter al GABA en el asunto. El propio CB1 hace eso. La marihuana a través del THC, a través de su receptor CB1, causa entonces lo que se conoce como bipolar. ¿Bipolar qué significa? Bueno, que en un momento la persona está muy excitada y en otro momento está demasiado deprimida, por un lado. Ese es el trastorno bipolar. Pero también causa un brote psicótico. El brote psicótico es que la persona, como tú bien lo dices, que escucha voces, tiene alucinaciones, se imagina su propio mundo, cosas que no existen, etcétera. El kit del asunto ahí, ¿cuál es? Para ti como médico, a ti te interesa es que el paciente se restablezca, o sea, que tú lo quieres rescatar, ¿sí? Para rescatarlo, tienes que primero privarlo de que siga consumiendo y segundo, llevarlo a una serie de tratamientos psiquiátricos, pero para eso tú requieres tiempo y requieres que se encuentre en un ambiente controlado, o sea, que esté hospitalizado, ¿sí? Al privarlo del consumo y al estar sometido en un ambiente controlado, entonces tú puedes aplicar tratamiento de tipo conductual y farmacológico en un tiempo X. Ese tiempo X ya está establecido, que es alrededor de 25 a 30 días, para que después de eso, ¿verdad? Tú le haces la evaluación y vas a ver entonces si el paciente realmente todavía se mantiene en contacto con su realidad. Todavía entonces ya las alucinaciones comienzan a desaparecer. Probablemente el trastorno bipolar persista y a veces con el tiempo y los medicamentos eso se alivia, ¿sí? Pero fíjate que hay un medicamento bien interesante que se llama quetiapina. Y la quetiapina no solamente trabaja modificando GABA y modificando serotonina, sino 3 o 4 o 5 neurotransmisores a la vez. Entonces, es un medicamento fantástico porque estabiliza una serie de sistemas de neurotransmisores y hace que la excitabilidad se mantenga casi normal, ¿sí? Pero es un medicamento que solamente lo usan los psiquiatras, más nadie. No sé si contesto tu pregunta, Otero. Ahora me surgió otra duda, y es que, ¿Vale? digamos que, ajá, está esta persona con un consumo y se le interna, entonces es como, si se le quita eso,
de repente, porque como la persona ya está en consumo, digamos que ya como que su cuerpo se adaptó a ciertos niveles de neurotransmisores, por así decirlo. Ujú. Entonces, si ¿Cierto? se quita ese consumo, de repente eso podría hacerle más daño a la persona. O sea, porque me Porque, parece que en algún momento leí que como que se prevalece el consumo, pero en pocas dosis, como para que no fuera ujú. tan duro el golpe del síndrome de abstinencia. Ajá, entonces, ese síndrome de abstinencia, que muy bien acabas de decir, es el cuadro que va a presentar el sujeto cuando lo vas deprivando de la droga que usa comúnmente todos los días. Eh, Hay síndromes y hay síndromes. Hay personas que presentan un cuadro muy severo, ¿sí? Que entonces es necesario hacer lo que acabas de decir, ir disminuyendo de manera más pausada el consumo. Hay otras personas que casi ni se nota ese síndrome de abstinencia y eso sí se lo puedes quitar de una vez, ¿ves? En los sitios estos de rehabilitación, que no son tratamientos médicos psiquiátricos, dejan que los pacientes, por ejemplo, sigan fumando, ¿sí? Y poco a poco se lo van quitando. Pero acá en las salas psiquiátricas del hospital es tolerancia cero. El paciente va a presentar un cuadro a veces con mucha agresividad y hay que amarrarlo. No sé si lo has visto, ¿ves? Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que ya el paciente se está recuperando? ¿Qué pasa? Que esto como es psicoactiva la sustancia, tú vas a tener que el paciente se identifica con los otros que tienen enfermedad mental. Es decir, él se siente en su ambiente, ¿cierto? Porque él también está enfermo. Pero a medida que pasan los días y él se va recuperando, después él dice, pero yo qué hago aquí? Esta gente está media loca y yo no lo estoy. Cuando él comienza a hacer esa diferenciación, te das cuenta que él se está recuperando. Y él no necesita ningún apoyo de droga de esas. Él lo que necesita es un medicamento estabilizador de la actividad neuronal. Y él se va para su casa eventualmente bajo esa medicación. Claro, tú vas a ver en la casa que el sujeto duerme y duerme y duerme y duerme por dos razones. Uno, el efecto del medicamento y dos, que el cerebro requiere, ¿verdad? Esos periodos de recuperación que son a través del sueño profundo. Ya después que él va saliendo de esa etapa, cada vez va a dormir menos, pero va a pasar por ese periodo, ¿sí? Se los digo todo esto porque también hay mucha negación. Hay gente que dice, yo nunca en mi vida he visto a alguien que está consumiendo droga. Y hay otros que dicen, yo ni siquiera conozco la droga, cuando sabemos que a veces que es todo lo contrario. Pero bueno, hay un sentido de negación y es así el mundo, pues la gente es así. No sé, ¿algo más? De mi parte no, profe, gracias. ¿Quién más? ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es esto, un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En la primera columna, las cosas que influyen en que la persona, bueno, caiga en la cosa y tenga el problema, ¿verdad? El tiempo de consumo, cuántas veces lo hace, la dosis que lo hace, la concentración de THC en la planta o en el derivado que él está usando, etcétera. Vamos a tener algunas cosas físicas que ustedes pueden ver, esos son signos. Por ejemplo, en la parte de visión hay unos que tienen los ojos rojos, las esferas se ponen rojas, unos que tienen taquicardia, tienen resequedad de la boca, ¿sí? Hay cambios en el sistema inmune. Hay unos que se enferman muy a menudo, tienen muchas infecciones porque la parte de las defensas se ha bajado. O- Otros que le dan algunas arritmias cardíacas, que incluso pueden ser peligrosas. Otros que desarrollan epilepsia. Más adelante tienen crisis de ansiedad. Esas crisis de ansiedad van acompañadas, por ejemplo, de taquilalia. Taquilalia es que el paciente comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y eso nunca para, ¿sí? Eso también ustedes lo ven con el consumo de aguardiente.
No sé si ustedes han visto que las personas que están tomando alcohol llegan un momento en que hablan y hablan y hablan y hablan y otros lloran. ¿No los han visto? Nunca. Nunca han visto una persona que tome aguardiente. Sí, Sí. profesor. Bueno, parece que David y yo somos los únicos que los hemos visto, ¿sí? José, Entonces, claro, José habla mucho. se habla mucho, como no, eso está aquí, Lalia. Y lo otro, bueno, son los trastornos psiquiátricos severos que hemos estado hablando, que eso incluye el trastorno bipolar y el brote psicótico, esos son los extremos. Se pueden recuperar algunos, otros lamentablemente no se recuperan. Bien, con eso nosotros terminamos todo el asunto de los neurotransmisores y vamos a entrar entonces en un capítulo relativamente corto que se refiere a la parte del músculo. Necesitamos este preámbulo, este capítulo, para poder entrar en biomecánica. Esto va bien ligado. ¿Ok? En la parte de los músculos es el músculo esquelético el que vamos a estar trabajando. No tienen que aprenderse todos los nombres. Yo siempre lo digo todos los semestres, pero parece que la gente quiere estudiar tanta anatomía que buscan el libro de anatomía y quieren aprenderse todos los músculos del cuerpo. Eso vendrá en su momento el otro semestre. No se afanen. Para nosotros, algo muy, muy, muy pequeñito y básico como esta figura que tenemos aquí en pantalla con este grupo de músculos. El que se quiera aprender más de eso, bueno, amén. Pero con eso que el mínimo es suficiente. Vamos a ver lo que pasa en la unión neuromuscular, cómo se activan estos músculos, para entonces ver la biomecánica que está resultando de la actividad de estos músculos y los fenómenos que ocurren en la unión neuromuscular. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Bien, si nosotros Profe, vemos, diga, disculpe que le interrumpa. Yo tenía una pregunta, o sea, ya que veo que ya terminamos sinapsis, y era una pregunta acerca de eso. No sé dale. si mi pregunta era como, o sea, ¿de qué manera uno puede entender mejor, o sea, qué receptores de qué neurotransmisores funcionan como heteroreceptores, como, o sea, para poder entender mejor, eh, o sea, cómo los o sea, cómo los distintos, o sea, cómo distintos receptores de un mismo neurotransmisor pueden tener actividad excitatoria y inhibitoria? Ok, es buena pregunta. Primero que nada, tú tienes que analizar es el mecanismo de transducción. Por ejemplo, si tú agarras dopamina, todos son metabotrópicos, ¿sí? Pero D1 y D5 trabajan con proteína GS, mientras que D2, D3, D4 trabajan con proteína GI. Ya eso te da una pista, ¿sí? Eso para comenzar. Segundo, ¿en qué órgano estamos hablando? Si tú estás hablando de una neurona y tiene receptores D1, significa que esa neurona va a estar excitada, ¿sí? Si es receptor D2, entonces la neurona va a estar inhibida, ¿ok? Si es, por ejemplo, el corazón, en el corazón tienes D1 que es excitador, ¿sí? O vamos con los muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5. M2 en el corazón es inhibidor, pero en el intestino es excitador, ¿ves? Esa es una manera de verlo y tú poder analizar qué sucede en cada cosa. Ahora, para las grandes cosas, como todo el grupo de los adrenérgicos y todo el grupo de los colinérgicos, hay unos cuadros que aparecen en los libros de fisio y de farma que tienen todos los órganos del cuerpo y qué receptores hay en cada órgano y la respuesta que hay en cada órgano. Lamentablemente, mi amigo Diego, allí no hay otra manera que de memoria. Y eso, bueno, es así. Con el tiempo, tú como médico ya tú te lo vas aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente que tiene problemas de micción, ya tú sabes que si tú le das un agonista alfa 1, eso mejora. Quizás no te acuerdes del mecanismo,
pero en la terapéutica tú sabes que ese medicamento, esa droga, va a tener ese efecto en estos casos. Tienes otro paciente cardíaco con arritmia, ya tú sabes que un bloqueador beta 1, beta 2 te puede arreglar el cuadro de arritmia. Tienes otro asmático, ya sabes que beta 2 en los bronquios lo va a aliviar si es un agonista. Y así te los vas aprendiendo. Pero requiere tiempo y práctica. No sé si esa es la inquietud. Sí, bro. O sea, por lo que Sí, entiendo, lo que usted me dice es que, o sea, lo mejor sería, o sea, lo mejor es como aprenderse los receptores o sea, por orden, como por sistema. sí, porque de esa manera te resulta más fácil manejarlo en la clínica y en la terapéutica. En la clínica me refiero a signos y síntomas que vas a encontrar y en la terapéutica me refiero a qué fármacos te van a ayudar en el tratamiento de esa enfermedad. Entonces ya tú te los puedes ir, como te digo, memorizando de una manera como un poco más lógica y más fácil que si lo haces de una manera aislada. Si le das un contexto es más fácil de manejarlo que si lo sacas de contexto y te quieres aprender un listado de memoria. No sé si lo ves así, Diego. Sí, ok, gracias, bro. Entonces, es así, pues, en la práctica es que ya incluso, ¿verdad? Ya a un médico más veterano se les olvidan los mecanismos de transducción, porque es un montón de información. Y por eso a veces tú tienes de que hay medicamentos que maneja el psiquiatra, hay medicamentos que maneja el cardiólogo, ¿sí? Porque son tantas cosas que el especialista maneja su pequeño paquete, ¿verdad? Para las enfermedades que él como especialista va a tratar. Y así es, pues, esto. Y es con la práctica que tú poco a poco los vas a ir asimilando y los vas haciendo tuyo. De repente ya tú quedas que ya eso es parte de ti. Ya sabes, este paciente tiene tal cosa, este va a tomar así, 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 a tal dosis, etcétera. Te aprendes ya el protocolo de posología y toda la cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden que, a ver, Por esa misma línea, yo quería consultarle, entonces, ¿qué bibliografía de fisiología o farmacología recomendaría como para encontrar esos cuadros? ese libro lo encuentras en el libro de Guyton, en el libro de Gannon de fisiología y en el libro de Bess and Taylor. También lo tienes en el de farmacología, se llama Bases farmacológicas de la práctica médica. Es un libro grandote. Ahí también está ese cuadro. Pero ese cuadro lo vas a usar realmente cuando estés en quinto y sexto semestre. Pero si te lo quieres aprender ahora, yo no te voy a decir que no. Nada más que, bueno, vas a invertir tiempo en una cosa que todavía no es. Va, profe, gracias. Pero allá están los cuadritos. Allá vas a llegar, no te preocupes, con calma. Bien, entonces en la parte del músculo tenemos que analizar un poquito la parte de estructura. En el músculo esquelético, que también se llama músculo estriado, vamos a encontrar anatomía macro, o sea, lo que yo puedo ver con mis ojos. Lo que yo veo con mis ojos es como esta parte roja que está aquí afuera. Ese es el paquete muscular grandote, ¿sí? Si ustedes van a una carnicería, todo eso que ustedes pueden ver ahí rojo, todo eso es eh, algo que es de anatomía macro, ¿ok? Dentro de eso vamos a encontrar algo más pequeño, que son los llamados fascículos que aparecen aquí adentro. Hay una membrana fuerte, mantiene la integridad del músculo que se llama epimicio. Y esos fascículos a su vez están servidos por unas pequeñas fibras de colágeno que mantienen el paquete muscular en su lugar. Dentro de estos fascículos tenemos a las células. Las células musculares también se les llama fibra muscular. Y como toda célula va a tener organelas, va a tener núcleos. Pero además en estas células tenemos unas proteínas que están organizadas a manera de filamentos. Y esas proteínas las encontramos aquí formando estas miofibrillas.
Y eso lo vamos a ver más que todo con dos tipos de proteína, la miosina y la actina, que son las más famosas. A su vez, el músculo está pegado al hueso a través del tendón. Es un tejido elástico. Entonces, se va a ejercer una acción de palanca. Cada vez que el músculo se contrae, el músculo se acorta y tira entonces del hueso y lo mueve. Lo contrario, cuando el músculo se relaja, el músculo se alarga, disminuye la tensión sobre el tendón y se mueve entonces en sentido contrario el hueso. Clasificando a las fibras, hay varios criterios. Si son fibras macro, le llamamos fibras extrafusales. Si son fibras microscópicas, les llamamos fibras musculares y entre esas hay un grupo especializado que es donde están los receptores. Eso es lo que vamos a ver. También las podemos agrupar según números. Tenemos grupo 1, grupo 2 o tipo 1 y tipo 2. Y eso hay subtipos de ellas también. Biofísicamente hablando, cada estructura tiene su función en la transmisión de la fuerza que va a ejercer esta estructura, de acuerdo al nivel de organización. Por ejemplo, si vamos aquí a lo pequeñito, tenemos a las fibras. Las fibras, ellas hacen una acción longitudinal, es decir, van a hacer que el músculo se acorte. Y eso lo va a hacer la interacción actina-miosina. También ejerce una acción radial, porque acuérdense que esto es tridimensional, esto no es en una sola dimensión, ¿sí? Incluso las membranas que rodean a los fascículos y el líquido que está contenido allí también transmiten la fuerza, porque acuérdense que los líquidos son incompresibles y ellos están metidos entonces en ese paquete de membrana. Y las fibras de colágeno que encontramos entre los fascículos pueden transmitir esa fuerza lateralmente y mantienen también la integridad. Por último, entonces lo que comentábamos del tendón, es donde el músculo va a ejercer toda su potencia y va a mover entonces el hueso. Si vamos a ver las fibras, todo eso que nosotros podemos ver al ojo sin microscopio son las fibras extrafusales. Ellas hacen el trabajo mecánico. ¿Ok? Dentro de ellas, entre ellas, hay una pequeña estructura que apenas la vemos aquí, que se llama uso muscular. Dentro de este uso muscular tenemos los receptores de longitud y tensión del músculo, unas fibras muy pequeñitas que le llamamos fibras intrafusales. Entonces yo agarro este uso muscular y ahora lo pongo bien grande, lo amplío y voy a ver la figura de la derecha. Ese uso muscular es esta estructura que está aquí, la que vemos acá pequeñita, aquí está gigantesca. Y aquí adentro entonces tenemos las fibras intrafusales. Alrededor de ella hay unas terminales nerviosas que funcionan como receptores. ¿Receptores de quién? De longitud y tensión del músculo. Por otro lado, acá en el tendón, muy cercano al tendón, tenemos un órgano que llamamos tendinoso de Golgi. Tendinoso porque está cerca del tendón. Golgi porque fue el que lo estudió. Acá lo vemos agrandado también. Y él es sensible entonces al grado de tensión que el músculo desarrolla. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber alternancia entre contracción y relajación. Si todos los músculos se contraen, no hay movimiento. Si todos los músculos están relajados, tampoco hay movimiento. Entonces, tiene que haber alternancia entre las dos situaciones para causar entonces el movimiento. Las fibras extrafusales, quizás ustedes están más familiarizados con ellas porque son las que podemos ver. Así como está la muchacha está aquí, que probablemente a algunos chicos de aquí les guste, ¿verdad? Esas son las fibras que uno ve, la que la gente le quiere desarrollar en el gimnasio y parecer más atractivo, más bonito, etcétera. Esas hacen el trabajo mecánico y ellas responden a la carga mecánica. ¿Cómo responden? Con hipertrofia, ¿sí? Mientras que las fibras intrafusales no las vemos porque son microscópicas. Les decía que también podemos dividirla en tipo 1 y tipo 2.
Esto que vemos aquí es un corte a nivel del músculo, pero es una tinción especial. El músculo es rojo, no es azul. Entonces, las fibras más claritas son las de tipo 1 y las fibras más oscuras son las de tipo 2. Las de tipo 2 también las subdividimos en tipo A y tipo B. 2A, 2B. ¿Ok? Las de tipo 1, que son estas más claritas, ellas se van a contraer más lentamente, ¿sí? O sea que ellas también resisten más la fatiga. Tienen menos túbulos T y menos retículos sarcoplásmicos, que es lo mismo que el endoplásmico, pero acá en células musculares. Y tienen menor densidad de los receptores de HP y de rianodina. Asimismo, la bomba cerca, que es la bomba que captura calcio, también tenemos una bomba que actúa más lentamente. Y tienen un metabolismo combinado de metabolismo glúcido y de triglicéridos, ¿sí? A diferencia de las de tipo 2 tenemos una tropomiosina más rápida, tenemos más túbulos T, más retículos sarcoplásmicos, más densidad de receptores y su metabolismo es glucolítico. ¿Ok? También las de tipo 2 se pueden transformar en tipo 1. Entonces, en nuestros músculos tenemos una combinación de las dos, con predominio de una o de la otra. También hay una disposición genética, ¿sí? Si usted, su mamá era campeona de atletismo y su papá también era maratonista, es probable que usted tenga algo de esos genes y en sus músculos esas fibras estén allí. Pero si usted no se entrena debidamente, eso no se va a desarrollar. Pero ya usted tiene una ventaja genética, ¿ok? Que no es garantizada, pero ayuda bastante. Si usted no tiene ningún familiar que sea atleta, no necesariamente usted está condenado a no ser atleta. Usted también puede hacer un desarrollo muscular a base de entrenamiento. ¿Ok? En este cuadro resumimos las dos, tipo 1 y tipo 2. Para ustedes no vamos a encontrar, no vamos a entrar en los detalles de tipo 2A, 2B, 2C, 2D, etcétera. No, tipo 1 y tipo 2 y ya. Fíjense que en el aspecto de fatigabilidad, o sea, quién se fatiga, quién se cansa más rápido, ¿verdad? Las de tipo 2 se van a cansar más rápido. Esas son las que hacen al atleta velocista, o sea, 100 metros planos. Mientras que las de tipo 1 son más resistentes a la fatiga, metabolismo oxidativo. Esa es de los maratonistas, ¿sí? Ellas se contraen más lento, pero resisten más la fatiga. Y como su metabolismo es oxidativo, puede entonces trabajar por mucho más tiempo, más largo en el tiempo, y tienen mayor densidad de mitocondrias. ¿Ok? Así que todo eso va a configurar cómo va a ser el funcionamiento de esa fibra. Hablando concretamente de las proteínas que vamos a encontrar allí, las más famosas, la actina y la miosina. La actina también le llamamos el filamento delgado y ella debe interactuar con la miosina para que ocurra la contracción. Normalmente ella no está actuando en su totalidad con la miosina. ¿Por qué? Porque el sitio activo de la actina está cubierto por esta fibra grande que está aquí, que es de la tropomiosina. Entonces, si ella bloquea el sitio activo de la actina, no ocurre la contracción, ¿sí? Entonces, como ustedes ven en este dibujo, ellas están mezcladas, pero están de una manera ordenada, de manera que el sitio activo de la actina está cubierto. ¿Quién mantiene eso en su lugar? Este complejo que está aquí al lado, que le llamamos el complejo de troponina. Troponina tiene tres subunidades, la I, la T y la C. ¿Ok? Este es el filamento grueso, es el de miosina. Tiene una cabeza, tiene una cola, la cabeza tiene actividad ATPasa y tiene un sitio donde se va a unir la actina. Estas láminas, estas láminas son bidimensionales, pero en la realidad eso es tridimensional. Así que cuando ustedes ven estas extensiones aquí, esto está alrededor, hacia afuera, ¿sí?
Y cada una de esas cabecitas de la miosina se va a unir a la actina y la va a mover. Y ese movimiento hace que el músculo se acorte. Y si está más corto, entonces está contraído. ¿Ok? Ese movimiento depende de calcio. Entonces, la subunidad C de la troponina, ella es la que va a recibir al calcio. Y cuando el calcio se le une, ella cambia de forma, lo que trata de expresar este dibujo. Al cambiar ella de forma, hace entonces que la tropomiosina se mueva. Y eso hace que los sitios activos de la actina queden libres y puede entonces interaccionar con la miosina. Además de las que habíamos mencionado, también tenemos otra proteína que la llamamos titina. La titina tiene 3 subunidades que aparecen allí y ella la vemos más que todo en lo que llamamos la fuerza elástica, que también la llamamos la fuerza pasiva o estrés pasivo. Eso cuando lo vemos, por ejemplo, al momento de la partida de un corredor. Ustedes ven que suena por allí la señal y el corredor sale así de repente, como si tuviera un resorte que lo empuja. Ese es la titina que está actuando. Entonces impulsa rápidamente al sujeto y el sujeto tiene esa fuerza tensil o esa fuerza elástica que es pura energía potencial acumulada y se transforma en energía cinética rápidamente. Entonces eso determina que se desarrolle tensión en el músculo. Eso también lo tenemos en el corazón, ¿ok? Pero allá es un poco menos estudiada que en el músculo esquelético. Este es un esquema de lo que estamos hablando. Aquí todo esto que ven así dobladito, ¿verdad? Es una parte de la titina, es otra parte, y ella toda funciona como si fuese un resorte. ¿Ok? Esta figura me gusta porque les da una idea tridimensional del asunto, ¿sí? Cómo es en la realidad. Entonces aquí vemos abajo el filamento grueso. Fíjense que la cabeza de la miosina va saliendo y ella no se puede unir a la actina mientras estén cubiertos los sitios activos. ¿Quién los cubre? La tropomiosina. Cuando, cuando viene el calcio, todo comienza a moverse y entonces ellas interactúan. Cuando interactúan, se acorta. ¿Cómo se va a dar todo la cascada de eventos? Porque en la unión neuromuscular se libera un neurotransmisor. En este caso es la acetilcolina. Entonces, esa neurona que llega y se une aquí a la célula muscular es lo que llamamos la motoneurona. Y entonces aquí en su terminal libera acetilcolina, se une a su receptor nicotínico muscular y genera un potencial de acción muscular que viaja por toda la membrana o sarcolema y llega a profundidades del músculo o de la célula muscular porque esa membrana se invagina y forma un túbulo T. Entonces, ese potencial de acción, como lo vemos aquí representado con las cargas, hace que la membrana se despolarice. Cuando ella se despolariza, hay un cambio de voltaje y eso activa a un receptor de HP. HP significa dihidropiridina. Y eso es un sensor de voltaje. Cuando eso ocurre, él interacciona con otro receptor que está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Es el receptor de rianodina, un canal de calcio. Entonces eso abre el canal de calcio, el calcio sale al citosol y se va a unir acá a la subunidad C de la troponina. Inicia entonces el desplazamiento de las proteínas, de manera que entonces la miosina puede interactuar con la. ¿Ok? Y aquí lo vemos esquematizado. Aquí en el centro vemos el filamento grueso, arriba el filamento delgado. Esto se repite en un patrón, ¿sí? Y está limitado por esta proteína que está aquí, que le llamamos disco Z, que algunos también le llaman línea Z. La vamos a encontrar aquí y la vamos a encontrar acá.
Todo lo que yo encuentro entre esos dos discos Z es lo que llamamos la sarcómera. Es la unidad estructural y funcional del músculo. Estos esquemas también se subdividen en zonas, en bandas, en líneas. Por ejemplo, aquí en el centro, lo que llamamos la línea M. Y solamente vamos a encontrar miosina. De ahí porque tenemos la letra M. Pero conforme yo me voy moviendo, ya sea a un lado o al otro, estoy viendo que aparece entonces el filamento delgado de actina junto con la miosina. Entonces, claro, si yo voy a ver desde afuera, voy a ver que donde ellas se sobreponen, va a aparecer una zona más oscura. Y donde solamente tenemos una de ellas, va a estar una banda más clara. Entonces, esa zona, ¿verdad?, que yo tengo aquí, por ejemplo, donde solamente voy a ver miosina, va a estar más clara y es la zona H, ¿sí? Pero si yo me voy por acá, voy a tener una zona más oscura. Entonces, por eso, nosotros cuando vemos ese patrón de bandas, a ese músculo le llamamos estriado, porque ese sistema de banda crea lo que nosotros llamamos estriaciones. ¿Estriaciones qué es? El sistema de una banda oscura, una banda más clara, una banda oscura, una banda más clara, etcétera. También tenemos aquí una banda I que es muy clara, aquí de este lado también. La banda A es bien grande y tenemos entonces que va desde aquí. Se los dejo allí porque eso les ayuda un poquito a comprender cómo está organizada la fibra muscular. Este es lo mismo, nada más que allí le pusimos cada una que significa. Vamos con las intrafusales. En el caso de las intrafusales habíamos dicho que ellas no hacen trabajo mecánico. ¿Qué hacen entonces? Bien, ellas son unas fibras bien pequeñitas. Acuérdense que esto es microscópico. Unas fibras bien pequeñitas y alrededor de ellas hay unas terminales nerviosas que funcionan como receptores de longitud-tensión. Vamos a ver ahora mucho más grande. Aquí tenemos las fibras intrafusales y aquí tenemos alrededor la terminal nerviosa. Esa terminal tiene forma de anillos o de espiral. Por eso también se le llama terminación ánulo-espiral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el músculo es estirado, ¿sí?, eso es como un resorte, eso se mueve y al moverse cae, genera potenciales de receptor, que estos se pueden sumar. Y cuando ellos se suman, generan potenciales de acción que van a viajar a esta neurona que vemos aquí, amarilla. Es una neurona aferente. ¿Y eso hacia dónde va? Hacia el sistema nervioso central. Acá arriba lo tenemos, SNC. Entonces, amarilla va a ser aferente. ¿Okay? ¿De dónde viene? La terminación anuloespiral. Entonces, esos potenciales de acción llegan acá al sistema nervioso central, se procesa la información y viene de regreso una respuesta. ¿Respuesta a qué? Al estiramiento inicial que hubo. La respuesta entonces viene por una motoneurona eferente. La eferente, que es una motoneurona alfa, llega aquí y se va a unir a las fibras extrafusales. ¿Qué va a liberar al final? Acetilcolina. ¿Qué receptor vamos a tener aquí en las células musculares? Nicotínico muscular. Y eso va a generar cambio de conductación. Aquí hay iones, sodio y potasio. Entra el sodio, potasio sale. Y cuando entra mucho sodio, entonces esta célula muscular se excita, es decir, genera un potencial de acción muscular. Y cuando ocurre eso, regresamos acá, aquí. Cuando ocurre eso, y ese potencial de acción en la fibra muscular va a viajar por la membrana, entra por el túbulo T, esto se despolariza, actúa el receptor de HP, este actuado
activa el de rianodina y sale el calcio. Cuando sale el calcio, inicia entonces la contracción. Preguntas, las que quieran. ¿Todo el mundo claro? ¿Seguros? Claro, seguimos. Bien. Entonces, ojo, la lesión en el paciente puede ser en diferentes niveles. Puede ser que el propio músculo esté lesionado. Si el músculo está lesionado, no va a responder, ¿sí? Puede ser que acá arriba en el sistema nervioso sea la lesión. Entonces ese centro de integración no funciona. Puede ser la motoneurona que no descarga bien. Ese es otro punto. Puede ser que haya una intoxicación, entonces todo el sistema está dañado, porque son células que son sensibles a un tóxico. Entonces, como ven, hay diferentes escenarios, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que rescatar? Uno, que este es un mecanismo reflejo. El estímulo, ¿cuál va a ser? El estiramiento del músculo. Ahora, ¿quién ocasiona el estiramiento del músculo? Mientras estemos en este planeta, la principal fuerza va a ser la fuerza de gravedad. Entonces, nuestro cuerpo está sometido a la fuerza de gravedad. Está estirando nuestros músculos, los lleva hacia abajo. Y como respuesta, los músculos se contraen. ¿Por qué? Porque acabamos de ver aquí que cuando AE se estimula el estiramiento, se generan potenciales que van por la vía aferente, llegan al centro de integración, vienen de regreso potenciales por la motoneurona alfa, libera acetilcolina y el músculo se contrae, las fibras extrafusales. Y eso completa un reflejo. Todos los reflejos tienen 5 elementos. El receptor, número 1. Número 2, la fibra aferente. Número 3, el centro de integración. Número 4, la vía eferente. Y número 5 acá, el efector. Así que es un reflejo. ¿Cómo lo podemos ver fácilmente? Usted nada más tiene que agarrar aquí, usted se toca aquí atrás en el cuello y va a tocar esos músculos que están aquí atrás y van a ver que están contraídos. Háganlo, que es gratis. ¿Lo encontraron suavecito o estaba contraído? A ver, Están contraídos. están contraídos. Entonces, ya lo que estás viendo es la respuesta refleja. ¿Qué fue lo que pasó? La gravedad estiró inicialmente estos músculos. Se excitó la TAE, que ya se excita con el estiramiento. ¿Cuál fue el estímulo? El estiramiento. Vinieron los potenciales de acción por aquí, por la neurona aferente, llegaron al sistema nervioso, vienen de regreso, los potenciales de acción, se libera por aquí en la motoneurona la acetilcolina y el músculo entonces se contrae. Entonces, cuando tocas aquí atrás y ya sientes al músculo duro que está contraído, esa fue la respuesta refleja. ¿Cuándo se daña el asunto? Bueno, si tu paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, y acá el sistema nervioso central fue el que se lesionó, cuando se estira aquí el músculo por efectos de la fuerza de gravedad, no va a haber la respuesta refleja y entonces la fibra extrafusal no se contrae. Y si estos músculos de acá atrás no están contraídos, ¿qué le pasa a la cabeza? Se queda en su lugar, Cae. se cae, ¿sí? Entonces, decirlo aquí es muy fácil, muy frío, pero en la realidad es muy serio. Porque ustedes van a tener un paciente que luego de la enfermedad cerebrovascular no puede sostener su cabeza. Entonces, tiene que haber una persona que le ayude a comer, porque no puede comer. Tiene que sostenerle la cabeza, abrirle la boca, ponerle la cuchara, esperar a que mastique algo, que trague, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, es una situación
que se complican, porque esa persona requiere mucho cuidado. Y todo está basado en esto. Eso también en los músculos de las piernas, los músculos de la espalda. ¿Cómo usted sostiene el torso de su cuerpo? Porque los músculos abdominales y los de la espalda están contraídos. ¿Por qué se contrayeron? Porque la TAE está descargando. Si vemos ahora la parte biofísica, vamos a ver lo siguiente. En la figura de la izquierda, la flecha nos indica el estiramiento. Entonces, cuando está estirado, este receptor se estimula, descarga entonces potenciales de acción. Y los vemos acá en el registro físico. Una gráfica que es voltaje versus tiempo. Tengo mayor actividad eléctrica. Cuando él se acorta, fíjense que la actividad eléctrica ahora es menor, porque la TAE está siendo menos estimulada. Entonces nosotros tenemos una alternancia de las dos cosas. Estiramiento, contracción, estiramiento, contracción, estiramiento, contracción. Y así nos movemos. ¿Ok? Este es parte de lo que es la unión neuromuscular. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la unión neuromuscular. Profe, o sea que el músculo esquelético también, o sea, también tiene actividad refleja, pues. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú tienes actividad voluntaria. Tú quieres agarrar una pluma, quieres patear un balón, eso es voluntario. Pero también tenemos reflejos. Y esos reflejos le llamamos reflejos posturales. Mantienen a tu cuerpo en cierta posición con respecto a la fuerza de gravedad. Cuando no lo tenemos, esos muchachos que andaban por allá en la estación espacial y lo que fueron en estos días que se quedaron no sé cuántos meses, ellos allá no tienen fuerza de gravedad. Entonces estos mecanismos no están activos. Y si ese mecanismo no está activo, entonces sobreviene la atrofia del músculo. Por eso ustedes ven que cuando ellos regresan a la Tierra, ellos no pueden caminar. Cuando los sacan de la nave, prácticamente los llevan cargados y los ponen en camillas, porque los músculos están demasiado flácidos. Tuvieron demasiado tiempo en ingravidez y el músculo entonces perdió fuerza. Entonces ellos tienen que venir y comenzar de nuevo a entrenar los músculos con esta fuerza de gravedad de aquí de la Tierra, que el músculo desarrolle fuerza para entonces volver a caminar. No sé si vieron a esos astronautas cuando los trajeron. Bien, seguimos. Sí, profe. Esto es lo mismo que vimos anteriormente. Bien, me salté un poco aquí. Profe, está muy interesante, pero me informan que ya se acabó la hora. Ah, sí. Ok, quedamos entonces aquí en la liberación del neurotransmisor, ¿me acuerdan? Y en la acción de la toxina botulínica. ¿Servidos, pues? Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. ¿Cómo no? Bien, Está a bien, la cuídese. hora.